Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha dado mucho que hablar, algo que ha mantenido a muchos de ustedes intrigados y expectantes, la verdad detrás de los problemas de Serkan y Özge. Si han escuchado bien, vamos a desentrañar los enigmas que rodean a esta pareja, analizando a fondo los conflictos que han surgido y explorando las verdaderas razones que se esconden tras sus dificultades. Sabemos que muchos de ustedes han estado siguiendo sus pasos, intentando comprender qué es lo que realmente sucede entre ellos, y precisamente por eso hemos preparado este vídeo. Así que si aún no lo han hecho, les invitamos cordialmente a que pulsen ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros análisis, y para que formen parte de esta comunidad que ama desgranar las historias más fascinantes. Ahora sí, vamos al grano. Serkan y Özge, dos nombres que resuenan con fuerza, dos figuras que aparentemente parecían tener una conexión inquebrantable, pero que con el tiempo hemos visto envueltas en una serie de situaciones complicadas. Al principio, todo parecía perfecto, ¿verdad? La química era evidente, las miradas lo decían todo, y muchos creímos que estábamos ante una historia de amor digna de película. Sin embargo, como suele suceder en la vida, las apariencias a veces engañan, y las relaciones, por muy sólidas que parezcan, están sujetas a pruebas y tribulaciones. En este vídeo, no nos vamos a conformar con los titulares o los rumores superficiales. Vamos a ir más allá, a bucear en las profundidades de su relación, buscando las causas raíz de sus problemas. Una de las primeras cosas que salta a la vista cuando analizamos la dinámica de Serkan y Özge es la presión mediática y pública a la que están expuestos. Vivir bajo el escrutinio constante de las cámaras, de los fans, de las redes sociales, puede ser abrumador para cualquiera, y más aún cuando se trata de una relación. Cada paso que dan, cada gesto, cada palabra, es analizado y a menudo malinterpretado. Esta constante exposición puede generar inseguridades, malentendidos y una presión adicional para mantener una imagen que quizás no siempre se corresponde con la realidad de su día a día. ¿Cuánto de lo que vemos es auténtico y cuánto es una construcción para satisfacer las expectativas externas? Es una pregunta que nos acompaña al observar su historia. Otro factor crucial a considerar es la diferencia en sus personalidades y, sobre todo, en sus aspiraciones. Todos sabemos que Serkan es una persona con una visión muy clara de lo que quiere, un individuo que tiende a planificar y a controlar las situaciones. Por otro lado, Özge, aunque también tiene sus propias metas, parece tener un enfoque más flexible, quizás más impulsado por las emociones y las oportunidades que se le presentan. Cuando dos personas con enfoques de vida tan distintos intentan construir un futuro juntos, inevitablemente surgen choques. Las decisiones importantes, los sacrificios personales, los cambios de rumbo, todo esto puede convertirse en fuente de conflicto si no hay una comunicación abierta y una voluntad de ceder por ambas partes. ¿Han logrado encontrar ese equilibrio? ¿O sus caminos han empezado a divergir de forma irreconciliable? Hablemos también de la comunicación, o quizás de la falta de ella. En cualquier relación, la comunicación es el pilar fundamental. Sin embargo, parece que en el caso de Serkan y Özge, las palabras no siempre han sido suficientes, o quizás no han sido las adecuadas. Es posible que haya habido momentos en los que se han cerrado en banda, en los que han preferido guardar sus sentimientos o sus frustraciones en lugar de expresarlos. Esto con el tiempo puede generar resentimiento, acumular tensiones y crear un abismo entre ellos. Un malentendido no resuelto, una palabra dicha sin pensar, una omisión. Cada uno de estos pequeños detalles puede ir sumando, erosionando la base de la relación. ¿Han sabido darse el espacio y el tiempo para escucharse realmente? ¿O se han dejado llevar por las suposiciones y los juicios precipitados? Y luego está el tema de las expectativas. Todos al iniciar una relación, tenemos ciertas expectativas, tanto sobre la otra persona como sobre el futuro juntos. Pero, ¿qué sucede cuando esas expectativas no se cumplen? ¿Cómo reaccionamos? A veces las expectativas que tenemos son poco realistas o están basadas en ideas románticas que no se corresponden con la complejidad de la vida real. Es posible que Serkan y Özge hayan tenido visiones diferentes de lo que significaba su relación, o de lo que esperaban obtener de ella. Uno podría haber esperado un nivel de compromiso o de apoyo que el otro no estaba preparado o no era capaz de ofrecer en ese momento. La confrontación entre la idealización y la realidad puede ser dolorosa y a menudo conduce a la decepción. Un aspecto que a menudo se pasa por alto, pero que es vital, es la influencia de sus círculos cercanos. Familiares, amigos.
colegas, todas estas personas pueden tener un impacto, ya sea positivo o negativo, en una relación. A veces las opiniones externas, los consejos no solicitados, o incluso las presiones familiares, pueden complicar las cosas. ¿Han permitido que estas influencias externas afecten su relación? ¿Han sido capaces de mantener un frente unido ante las presiones del exterior, o han permitido que estas brechas se abran entre ellos? La capacidad de establecer límites y de priorizar su propia relación frente a las opiniones ajenas es un signo de madurez y fortaleza. Además, no podemos ignorar las posibles diferencias en sus valores fundamentales. A lo largo del tiempo, a medida que las personas evolucionan, sus valores también pueden cambiar o manifestarse de formas distintas. Lo que una vez fue un punto en común, quizás hoy sea una diferencia irreconciliable. Valores como la honestidad, la lealtad, la ambición, la familia, la forma de entender el éxito, si estos pilares no están alineados, la convivencia se vuelve inherentemente difícil. Las decisiones cotidianas, las grandes metas, la manera de abordar los desafíos, todo se ve teñido por estos valores. ¿Han discutido abiertamente sobre sus valores? ¿Se han dado cuenta de que sus caminos se están separando en este aspecto fundamental? Y volviendo a la presión, pensemos en los sacrificios que se esperan en una relación. A veces el amor implica dejar de lado ciertas cosas, hacer concesiones, priorizar a la otra persona. Pero ¿cuándo se convierte un sacrificio en una carga? Cuando uno de los dos siente que está dando más de lo que recibe, o que está renunciando a algo demasiado valioso. La balanza del dar y recibir es delicada, y si se inclina demasiado hacia un lado, puede generar resentimiento y frustración. ¿Ha habido sacrificios que uno u otro no ha podido o no ha querido hacer? ¿O quizás la reciprocidad en esos sacrificios no ha sido la esperada? También es importante considerar los momentos clave que han podido marcar un antes y un después en su relación. A veces no es un problema continuo, sino un evento específico, una crisis, un error cometido, lo que desencadena una cascada de dificultades. Una discusión acalorada que escaló, una decisión importante tomada sin el consentimiento del otro, una traición, un evento externo que puso a prueba su fortaleza. Estos momentos pueden ser puntos de inflexión. Identificar esos eventos y analizar cómo los manejaron es crucial para entender la profundidad de sus problemas. Lo que queda claro es que no hay una única respuesta simple a la pregunta de por qué Serkan y Özge han enfrentado tantos problemas. Es probable que sea una combinación de todos estos factores, entrelazados de una manera compleja y única para su situación. La presión externa, las diferencias personales, la comunicación deficiente, las expectativas incumplidas, las influencias del entorno, las disparidades en los valores, los sacrificios no equitativos y quizás eventos concretos que actuaron como catalizadores. Lo que podemos aprender de su historia, y de muchas otras relaciones que observamos en la esfera pública, es la importancia de la autoconciencia, de la comunicación honesta y constante, de la empatía, de la voluntad de compromiso y sobre todo, de la capacidad de construir una relación sobre bases sólidas que trasciendan las apariencias y las presiones externas. No se trata de buscar culpables, sino de comprender las dinámicas, de aprender de los errores, tanto los propios como los ajenos. Así que para recapitular brevemente hemos explorado cómo la presión mediática, las diferencias de personalidad y aspiraciones, los fallos en la comunicación, las expectativas no cumplidas, las influencias externas, las divergencias en valores fundamentales y los sacrificios desiguales pueden haber jugado un papel crucial en los problemas que Serkan y Özge han enfrentado. Hemos visto que sus dificultades probablemente no se deben a una sola causa, sino a una compleja interacción de varios factores. Ha sido un análisis profundo, ¿verdad? Esperamos que les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre la compleja naturaleza de las relaciones, especialmente cuando se viven bajo el ojo público. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han identificado algún otro factor que creen que ha contribuido a los problemas de Serkan y Özge? ¿Tienen alguna experiencia personal o alguna reflexión que quieran compartir? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado informativo y les ha hecho pensar, por favor, no olviden darle un *** me gusta ***. Ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas.
Y si creen que alguien más podría beneficiarse de esta conversación, no duden en compartirlo en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir disfrutando de más análisis como este y para no perderse nada de lo que preparamos. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.